Los humedales son ecosistemas clave en el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, agrícolas e industriales. La falta de humedales simplemente significaría falta de agua. Los humedales son reservorios, son almacenes de agua. Y sin ellos gran parte de la población sería un caos, sería un ambiente no apto para vivir decentemente en el planeta. Un humedal es una zona anegada de forma temporal o permanente. Sus aguas pueden ser saladas, dulces o salobres. Un pantano es un humedal, un río, un drenaje, una quebrada es un humedal. Un lago, una laguna es un humedal. Un estero, un estuario es un humedal. También se consideran humedales aquellas extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. En un humedal su elemento predominante es el agua. Son sistemas realmente muy dinámicos. ¿Por qué? Porque en la época seca tenemos unos elementos que van a caracterizar a esa época. Tenemos especies que solo llegan en la época seca. Tenemos especies de flora que solamente se observan en esa época y cuando llegan las lluvias, llegan otras especies de fauna y aparecen otras especies de flora. Entonces es un sistema realmente muy dinámico. Tenemos elementos característicos de la época seca y tenemos elementos característicos de la época lluviosa. En el 2010 se contabilizan en el mundo un total de 1.890 humedales Ramsar de importancia internacional. Abarcan más de 185 millones de hectáreas. Y aunque la cifra parece alta, con el paso de los años, el espacio de humedales viene en descenso. En América Central, Costa Rica es el país con más sitios declarados como humedales. Costa Rica registra 13 humedales como sitios Ramsar, 66 hectáreas continentales y 5 hectáreas marinas. De los 51.100 kilómetros cuadrados de la superficie continental costarricense, un 1.30% corresponde a humedales. Laguna Mata Redonda es uno de ellos, aunque hoy en el verano luce como un llano o tierra seca. Este es el refugio de vida silvestre Mata Redonda. Es un sitio, se declaró como refugio precisamente porque hay mucha vida silvestre, muchas aves, sobre todo aves acuáticas. Es un refugio compuesto por humedales. Es una laguna que se seca en el verano, pero que gran parte del año tiene agua, y eso hace que siempre haya mucha vida silvestre. Una de sus características son los contrastes entre la época seca y la época lluviosa. En cada una cambia el paisaje y los procesos hidrológicos y biológicos. Se estableció precisamente por la importancia que tiene este sitio, este humedal, para la alimentación de aves acuáticas. Y aves acuáticas tanto nativas como migratorias. Y dentro de ese grupo de aves acuáticas se destaca una de las especies principales de Costa Rica en términos de estados poblacionales, que es el javirú. Este sitio es el que concentra la mayor cantidad de individuos de la población de javirú en el país, aunado también a otros elementos que caracterizan al humedal como tal, que es, por ejemplo, estar inmerso dentro del bosque seco, pero que es un sitio de humedal. ¿Qué caracteriza a esos humedales dentro de la cuenca del río Tempisque? Lo que hay que aclarar es que se declaró solo el espejo de agua. Y el espejo de agua varía conforme avanza el periodo seco, hasta secarse totalmente. A las variaciones propias de los humedales se suma que desde tiempos de la colonia, distintas actividades económicas
transforman el paisaje natural de la región. Durante mucho tiempo, los humedales se consideraron tierras marginales y fueron transformados con la excusa de mejorar las condiciones sanitarias y la expansión de áreas agrícolas y urbanas. Por eso es que se encuentran remanentes de ganadería dentro de la laguna y en la periferia. Hoy, las transformaciones son más evidentes. El crecimiento a gran escala de monocultivos como el arroz, la caña de azúcar y la actividad ganadera dominan el paisaje. En medio de estas condiciones sobrevive el refugio de vida silvestre, Laguna Mata Redonda. El humedal forma parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que divide el territorio nacional en 11 áreas protegidas, entre ellas parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas y zonas protectoras. Y se han seguido principios geográficos, políticos, biológicos y sociales para establecer estas áreas de conservación y sus límites. Una es área de conservación marina Isla del Coco y la otra 10 son áreas de conservación continentales. Laguna Mata Redonda se estableció como refugio nacional de vida silvestre en 1994 y es propiedad del Estado. En época lluviosa presenta un espejo de agua o laguna de aproximadamente 400 hectáreas. En época seca, la laguna puede reducirse hasta en un 85%. Adicional a estas 400 hectáreas, quedan desprotegidas cerca de 1.500 hectáreas con la misma condición inundable. La laguna, el refugio de vida silvestre, está precisamente en el centro de una serie de actividades antrópicas, por ejemplo, llamemos cultivos de arroz, de caña de azúcar. Tenemos también otras actividades ganaderas y tenemos otro tipo de actividades que están incidiendo de alguna forma positiva o negativamente el humedal. Y eso se va a reflejar de alguna forma también en cómo lo perciben las diferentes especies de fauna acuática que están dentro del humedal. Hay algunas actividades que si se realizan inadecuadamente van a producir mayores impactos a esas poblaciones de aves, en este caso sobre todo el jabirú, que es como la especie sombrilla y por la cual fue establecido el refugio de vida silvestre Laguna Mata Redonda, porque es uno de los sitios de concentraciones altas de esta especie aquí en la zona, y no solamente en la zona del área de conservación Tempisque, sino al nivel de Costa Rica, y también ha sido catalogada Mata Redonda como uno de los principales sitios de alimentación para el jabirú a nivel de toda la región mesoamericana. Por eso también Mata Redonda ha sido catalogada como un sitio Ramsar, o sea, un humedal de importancia mundial para la conservación de las aves acuáticas. En 2001, Mata Redonda se anexó como un sitio Ramsar del Parque Nacional Palo Verde. Ambos son parte de un mismo sistema de hábitats que provee hogar y alimento a diversidad de aves acuáticas en la cuenca baja del río Tempisque. Se establece un sitio Ramsar cuando se firma una convención Ramsar, una convención internacional de protección, de conservación hacia espacios de humedal, importantes inicialmente para las aves acuáticas. De ahí que cuando se establecen sitios como esos, se hace un análisis de la importancia para la vida de la fauna, como para las poblaciones humanas que podrían estar haciendo uso de sus recursos. Laguna Mata Redonda es alimentada por el río San Lázaro y por una serie de cauces naturales que se abren paso hasta llegar al humedal. Estos cauces transportan agua de las mareas que suben en el Golfo de Nicoya y aumentan el caudal del río Tempisque.
podemos definir humedales basados en las condiciones morfológicas. Así pues tenemos humedales tales como los sistemas lacustres. Involucramos aquí todo lo que son lagos, lagunas. Tenemos los sistemas palustres, todo lo que está asociado a los pantanos, que pueden o no tener vegetación, puede tener vegetación arbórea, puede tener vegetación herbácea. Tenemos también los sistemas estuarinos, asociados a los ambientes transicionales entre los sistemas marinos y aguas interiores, aguas dulces. Y también se involucra el sistema marino. No solo en áreas planas, bajas, encontramos humedales, también encontramos humedales en áreas montañosas, humedales de altura, como cuáles, como las lagunas del Cerro Chirripó, tipo glacial. Tenemos las lagunas del Cerro La Muerte, pequeñas lagunas, pequeños espacios, pequeñas depresiones, arriba de los 3.000 metros. Y si bajamos, tenemos entonces un poco los bosques inundables de la península de Osa, la región sur, pantanos cubiertos con vegetación, yolillales, palmas. Tenemos en el norte los famosos marillales, los chiles, caño negro, guatuso, etc., que son tipos de humedales, son pantanos. Actualmente podemos definir los humedales dentro de áreas protegidas como los que tenemos en el Parque Nacional Palo Verde. Tenemos los humedales del refugio de silvestre Mata Redonda, los humedales de Corral de Piedra y Son Zapote. Tenemos los humedales en la misma cuenca baja del Tempisque, humedales de tipo lacustrino como son los del río Cañas, Santa Cruz, protegidos, y asociado también entonces tenemos pantanos herbáceos. Por su parte, Mata Redonda es un humedal palustrino, de clima subhúmedo, muy caliente y con una estación seca muy larga. Estas características lo destacan por ser el hogar de diversidad de especies de plantas. Otra de las riquezas de Mata Redonda está en su vegetación acuática. En la época seca tenemos un humedal donde la cantidad de agua se va reduciendo, de tal forma que esa reducción de la cantidad de agua lo que permite es que la gran cantidad de especies de fauna, en el caso de aves acuáticas, por ejemplo, se están concentrando en este sitio. ¿Para qué? Para alimentarse. ¿Por qué? Porque todas las presas acuáticas se concentran en esos pequeños parches de agua. Y es un sitio entonces importantísimo para la alimentación de esas aves acuáticas. Luego, cuando llegan las lluvias, la laguna Mata Redonda se transforma, cambia completamente el paisaje. Se completa de agua, aparecen otro tipo de vegetación, aparece también otro tipo de especies de aves también. Mata Redonda alberga a más de 50 especies de aves acuáticas, residentes y migratorias. En época seca, la densidad alcanza los 2.900 individuos por kilómetro cuadrado. Las más vistas son garzas, cigüeñas y patos. En menor cantidad se encuentran las aves rapaces o de presa, que utilizan su pico duro, curvo y acabado en punta, para cazar su comida. En sus capturas se ayudan de sus garras afiladas, que hacen presa. Este humedal es el hábitat de especies en peligro de extinción y de gran valor para la conservación. En el agua también encontramos el hogar de una serie de especies, gracias a la diversidad del agua, dulce, salobre y salada, que este humedal almacena. Esas presas también hacen que existan otras especies de animales que lleguen ahí a alimentarse de esas presas. Entonces es un conjunto de elementos bióticos y abióticos que hacen esa gran diferencia en dos ambientes, en la época seca y en la época lluviosa. También encontramos crustáceos, anfibios, moluscos y reptiles.
Matarredonda es un área para la crianza y reproducción de cocodrilos antes de que migren al río Tempisque y otros. Matarredonda es el hogar de diferentes mamíferos, pisote, conejos y congos. Y pese a ser un sitio que da vida a la diversidad, se encuentra amenazado. Recordemos que a nivel de naturaleza todo está relacionado, está integrado. Si se modifica uno de los engranajes, se modifican todo lo demás que viene. Una de las mayores causas de pérdida de biodiversidad que hubo en el país fue de los años 50 a los años 70, 80. En esos 30 años principalmente fue la deforestación. Había tasas de deforestación en esa época de alrededor de 60.000 hectáreas por año, en un país tan pequeño como este. La tala de árboles para la ganadería y hasta llegar a la actualidad donde la periferia, que es la zona de amortiguamiento, que básicamente no existe, dedicada a cultivos como la caña de azúcar. Entonces hay una pérdida de la biodiversidad muy fuerte. Frente a la problemática que representan la tala y el drenaje, los humedales cuentan con diversos aliados. Vegetación asociada a medios acuáticos o semiacuáticos, entre ellas vegetación freatófila, que crece en láminas de aguas permanentes o niveles freáticos superficiales, suelos que se desarrollan en condiciones de alta humedad hasta alcanzar la saturación. El clima, los procesos geomorfológicos, la topografía, los materiales del suelo y eventos extremos. Las amenazas que se ciernen sobre este humedal afectan su papel en los procesos hidrológicos, entre ellos la recarga de acuíferos, cuando el agua acumulada en el humedal desciende hasta las capas subterráneas, la retención, transformación y remoción de sedimentos, nutrientes y contaminantes que influyen en la calidad del agua. Los suelos de los humedales favorecen la filtración de la lluvia, que forma depósitos subterráneos de agua dulce de vital importancia para los seres humanos. En los humedales también se dan una serie de procesos ecológicos de vital importancia para mitigar inundaciones y la erosión costera, entre ellos el ciclo hidrológico. Tenemos que, por ejemplo, en la parte, en este asunto del cambio climático que está afectando el planeta, los humedales juegan un papel importantísimo. Minimizar el impacto de inundaciones, sobre todo en las poblaciones cercanas, limítrofes a las áreas de humedal. Minimiza el impacto de sedimentos también, acarreados por las aguas, por arriba, eso cuando estamos en espacios interiores. Luego, cuando estamos frente al mar, minimizan el oleaje, que también ha estado impactando fuertemente en muchas zonas costeras. El reto es lograr un equilibrio entre este ecosistema rico en biodiversidad y el desarrollo de actividades económicas amigables con el ambiente. En el caso del refugio de vida silvestre de Matarredonda, además, se puede permitir el abrevadero de ganado. Eso porque ha sido una tradición, una costumbre que se ha mantenido durante muchos años. De hecho, eso hizo también que el sitio se conservara y que no fuera en algún momento inscrito a través de propiedades privadas, sino que se conservara antes de que fuera refugio como un sitio común que era usado por todos los finqueros de la zona. Se ha mantenido esa tradición y aún ahora que es refugio de vida silvestre se sigue manteniendo. Toda actividad que se genera, por más cerca o más lejana que esté de este humedal, arrastra un impacto, negativo o positivo. El mal manejo que se hace en la cuenca del río Tempisque, desde las partes altas allá por los volcanes, ha contribuido a una pérdida muy fuerte de los ecosistemas y los recursos asociados de humedal.
Estas y otras amenazas intervienen en Matarredonda, un sitio de importancia mundial, establecido así por muchas de sus bondades. De ahí que cuando se firma el tratado internacional, el país está obligado a proteger estos espacios, conforme las disposiciones que dicta el tratado denominado como Convención Ramsar. Si no se cumplen con estas regulaciones, pues no se establecen penas al Estado, pero sí es casi que una obligación moral. Y como es de todos, pues tenemos todos la obligación de colaborar en su conservación, en su protección, y no dejarlo solamente a la gente del MINAET o SINAC. Los pobladores de estas comunidades están inmersos en un sitio de importancia mundial. Su jardín es un humedal y sus vecinos son muy diversos. Visten plumajes de colores variados y junto a otras especies son trabajadores permanentes que siguen la ruta del agua que inunda las lagunas. Todo esto es una red muy compleja de relaciones entre animales y plantas y ecosistemas y el ser humano y el planeta, que funciona como un organismo vivo, como un ser vivo total, integral. Matarredonda necesita más aliados que le ayuden a resguardar el tesoro que representa. Cada uno de nosotros puede ser uno de sus guardianes.